Ok, chiquillos, vamos a compartir pantalla para retomar el contenido o el objetivo que estábamos viendo en la clase anterior, antes de que ustedes rindieran el primer ensayo PSU, que es conocido como ciclo menstrual. Este ciclo menstrual es las diferentes etapas o las diferentes fases por las que ocurre o pasa una mujer para poder generar lo que es la menstruación. En este ciclo vamos a tener liberación de diferentes hormonas, hormonas que vienen reguladas por nuestra hipófisis. Recuerden que todas nuestras funciones y señales son coordinadas por la hipófisis y que esta es la que va a generar las diferentes hormonas para que luteinizante o folículo estimulante para que nuestro organismo, nuestro cuerpo pueda estar en funcionamiento correcto. Si bien es cierto, tenemos como la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante se encuentran en nuestra primera fase del ciclo menstrual. Fíjense aquí tenemos una curva elevada, ¿ok? De la hormona durante estas fases menstruales. Por eso yo les decía que en estos días es normal que nos sintamos hinchaditas, que antes de la menstruación sintamos que estamos como hinchadas, que estemos susceptibles, estemos muy vulnerables, que cualquier cosa que nos digan nos haga llorar, que cualquier cosa que nos digan nos dé rabia, porque nuestras hormonas están allí, como quien dice, a flor de piel, porque están en su máxima expresión, ¿ok? Y es el momento donde se va preparando para la maduración, ¿ok? De este folículo, porque recuerden que en nuestros ovarios se forman los folículos. Tenemos que todas estas hormonas ováricas, como el estradiol y la progesterona, son secretadas por la mujer. ¿Para qué? Para que esa fase vaya pudiendo estabilizarse y vaya pudiendo mantenerse. El ciclo endometrial es el ciclo de formación del endometrio. El endometrio les mencionaba que era una capa fina que rodea el cuello del útero. Y este endometrio es el que se libera en el momento de la menstruación. Y yo les decía que es como que nos vayan arrancando una piel de nuestro cuello del útero y por supuesto de allí viene el dolor. Por eso es que ven que en algunos meses hay mayor cantidad de coágulos de sangre que en otros meses, porque el endometrio ha engrosado un poco más que en los meses anteriores, ¿ok? O que en otras menstruaciones. Entonces, el endometrio se empieza a preparar desde el día 1 hasta el día 28 a 30 de la menstruación. Si en un ciclo regular debería ser de 28, también tenemos ciclos que oscilan entre los 26 a 25 días. ¿Ok? Es normal. Profe, se me adelantó, profe, se me atrasó. Es normal que hayan algunos cambios, pero no podrían ser cambios mayores a 5 a 7 días. Cuando sean mayores vamos a preocuparnos porque si estamos en actividad sexual, pues estos ciclos, si se atrasan más de lo normal, no es lo ideal. Ahora, profe, no tengo actividad sexual, se atrasa o mi ciclo no está completo. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué puede ocurrir? Puede haber algún problema hormonal, puedes estar liberando mayor cantidad de hormonas de las que necesitas o menor cantidad de hormonas de las que necesitas y entonces allí tu endometrio está generando una fase folicular más lenta. ¿Ok? Recuerden que el ovario empieza con la formación de un folículo. Un folículo es pequeñito y este folículo va a ir creciendo y se va a ir desarrollando, fíjense cómo está acá, hasta que se libera del óvulo para las trompas de falopio. Y en las trompas de falopio vamos a poder dejarlo allí para que pueda ser fecundado o no por los espermatozoides. ¿Ok? Luego que esto ocurre, si no hubo fecundación, entonces se va cerrando, se va regenerando la fase lútea, va empezando otra vez el endometrio a desprenderse y se empieza a volver a formar lo que es la fase lútea, es decir, empieza a regenerarse nuestro ciclo para poder el próximo mes generar una nueva ovulación o generar un nuevo ovocito. ¿Ok? ¿Cómo funciona tu ciclo? Vamos a explicarlo a través de esta imagen también. La fase folicular es la primera fase que se da principalmente el día de la menstruación. El óvulo madura dentro del folículo. Recuerden que el folículo es el que se forma en el ovario y este, pues, por supuesto, se rompe. En el momento de que este folículo ya está listo, está preparado, se descarga y forma lo que es el óvulo. El óvulo se libera al exterior desde el día, ¿qué les decía yo? Como desde el día 12, 13 empieza la ovulación, pero el día pico, es decir, el día exacto es el día 14.
¿ok? Que es el día fértil. Fíjense que se ubica la ovulación desde el día 13 como hasta el día 17, porque estamos hablando de 5 días donde tenemos que cuidar. Podemos decir 12, 13, 14, 15, 16 y un día 17, ¿ok? Que es el ciclo o donde vamos a estar en el pico de fertilidad. Allí el óvulo está en su máxima expansión y está esperando entonces ser rodeado, ser recubierto por los espermatozoides para ser fecundado. En la ovulación, el óvulo viaja por las trompas de falopio y llega hasta el útero. ¿Ok? La fase lútea es la fase donde el cuerpo, que es la que les mencionaba acá, es la fase donde el cuerpo se prepara para acoger el posible óvulo que haya sido fecundado. Y si no sucede, entonces él empieza a preparar el organismo para una nueva menstruación. Después de la ovulación, la temperatura corporal oscila entre los 0,5 a 1 grado centígrado y se mantiene hasta el final de este ciclo. Por eso es que los espermatozoides en una ovulación, después de su eyaculación, por supuesto, y que la mujer esté en esos días de ovulación, pueden vivir hasta 72 horas en el cuello del útero. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una temperatura basal que los mantiene, que los protege, que los cuida, ¿ok? A diferencia de que si ellos caen fuera de la vagina, pues por supuesto ahí inmediatamente mueren porque la temperatura no es la adecuada para que el espermatozoide se mantenga. Y si no hay ovulación, entonces empieza a regenerarse el primer día de la menstruación y empieza nuevamente el ciclo. La fase lútea va regenerando nuevamente nuestro organismo para que se dé otra vez el ciclo de nuestra vida. ¿Por qué es importante o por qué son fundamentales nuestros ovarios, chiquillos? Porque es donde liberamos la mayor cantidad de hormonas para mantenernos, para mantener la nosanidad de la piel, para mantener el colágeno, para nuestra temperatura corporal, para que se regeneren nuestras células, ¿ok? Entonces, en el caso de las mujeres premenopáusicas o cuando las mujeres están en la menopausia, están enfrentándose a cambios externos donde empieza que el calor, que sudo, porque tu temperatura no viene a ser la misma, porque cambia, porque la piel entonces va perdiendo su elasticidad, va perdiendo el colágeno, el brillo, porque todo eso proviene de allí, de esos ovarios que te están generando, que te están permitiendo lo que es la maduración. Ahora bien, si estamos claros con eso, vamos a ver lo que es el ciclo ovárico como tal, es decir, cómo funciona el ciclo ovárico. Lo primero es que en la fase folicular se empieza a formar lo que son los diferentes folículos, ¿ok? Empieza el folículo empieza a formarse, empieza a cubrirse, empieza a generarse el óvulo. Fíjense que aquí se va dando movimiento a lo que es el óvulo en su primera fase folicular. Luego que tenemos el ovocito ya maduro o el folículo maduro, entonces él ya está preparado para liberarse a la ovulación. O sea, ya está listo para que el óvulo salga y pueda estar en el día 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la ovulación. Recordando entonces que la cúspide es el día 14. Está preparándose entonces el ovocito para la ovulación. En el caso de la fase luteinizante es donde el cuello del útero va a absorber ese óvulo, ¿ok? Para la fecundación y en el caso de que no haya fecundación, entonces se libera y empieza a prepararse el cuerpo lúteo para un nuevo ciclo. Es decir, me prepara otra vez el ciclo para que el ovario pueda volver a empezar a preparar nuevos folículos. Recuerden que tenemos dos ovarios, el derecho y el izquierdo, y normalmente la ovulación se da en un mes por uno y en el otro mes por el otro ovario, pero siempre generamos, ovulamos una vez al mes, porque nuestro ciclo es largo, a diferencia del hombre, que el del hombre se regenera a medida que él eyacula, y sus células sexuales van a estar dadas, cada vez que él eyacule va a tener células sexuales, ¿ok? Liberación de sus células sexuales al mes. Voy aquí que vi que teníamos algunos comentarios, voy a dejar de compartir un momento para leer. Ok. Y es malo cuando comen limón para cortar el periodo. Ok. Voy a seguir compartiendo y te voy respondiendo, pero quería venir a leer. Fíjense que el hecho de que tomemos cítricos no es que sea malo porque lo corta, sencillamente el ciclo, el ácido te alcaliniza tu pH, ¿ok? Entonces, al tener un pH más alcalino con el de la menstruación, entonces se dice que hay un choque y por eso la sangre puede ser menor, ¿ok?
puede disminuir la cantidad de sangre que tú puedas tener. También recomiendan entonces tomar tecitos, bebidas calientes, de manera de que tu endometrio se prepare o se sufra menos al momento de desprenderse y no haya ese dolor tan fuerte que les da. ¿Ok? Vamos a ver qué más me convocaron por acá. No, hijo, hoy no porque estaba sacándole los promedios y no había podido. Ok. ¿Estamos claros, chiquillos, con lo que es ciclo ovárico y ciclo menstrual? Cómo se da, cómo se regenera y que en el hombre, por supuesto, ya vamos a ver cómo se llama el proceso. En el caso de el proceso femenino, ok, gracias por la información. Gametogénesis, la misma palabra lo dice, gameto, formación de gameto. Recuerden que los gametos son nuestras células sexuales, que en el hombre son los espermatozoides y en las mujeres son los óvulos. Y génesis es origen, origen de los gametos. ¿Cómo se originan los gametos? ¿Cómo se forma la gametogénesis? ¿Cómo se da el proceso de liberación de células sexuales? Este proceso ocurre principalmente por la formación de gametos. Los gametos son células haploides, ¿ok? Recuerdan que cuando estábamos viendo mitosis hablábamos de cómo los organismos o cómo las células inician su proceso siendo haploides y luego se van a dividir en células diploides por los mediantes o los diferentes procesos de división celular. Las células, los gametos son células haploides y a partir de células germinativas se convierten en diploides mediante procesos meióticos que se llevan a cabo ¿en dónde? En las gonas. ¿Qué es entonces la gametogénesis? No es más que el proceso de formación de nuevas células haploides partiendo de una célula germinativa, que son las células diploides, que son las que nos dan origen, y esto gracias a los procesos de división celular conocidos como mitosis y meiosis. ¿Ok? Pero recuerden que en este caso serían las células, la que nos permite la división de las células sexuales o la diferenciación de estas son los procesos meióticos. La gametogénesis masculina es conocida como espermatogénesis. Esta tiene lugar en los testículos, que es el sitio donde se originan los espermatozoides o los principales gametos masculinos. Y en el caso de la gametogénesis femenina es conocida como ovogénesis. Esta se lleva a cabo en los ovarios y da lugar a la formación de los folículos, óvulos o gametos femeninos. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente por acá que me comentan. Ok. Estamos claros entonces con qué es la gametogénesis. Son los diferentes procesos de formación de gametos, de origen de estos gametos. En el caso de la masculina se llama espermatogénesis y en el caso de la femenina se llama ovogénesis. Vamos a verlo desde una imagen más clara. La gametogénesis es conocida como el proceso mediante el cual hombres y mujeres pueden producir sus gametos, bien sea el óvulo o el espermatozoide. Y aunque este proceso es esencialmente similar, existen diferencias entre ambos sexos, ¿ok? Cómo se forma el espermatozoide y cómo se forma el óvulo. Vamos con el caso del hombre, que es conocido como espermatogénesis. La espermatogénesis no es más que la formación de los espermatozoides, ¿ok? Y todo tiene inicio en diferentes fases. Tenemos lo que es la fase de multiplicación, la fase de crecimiento, la fase de maduración y la fase de diferenciación. No es que el espermatozoide inmediatamente ya tiene su estructura, no, pasa por una serie de etapas. En la fase de multiplicación es donde los testículos encuentran a las células que les dan origen a los gametos masculinos. Y estas son llamadas células germinales. Estas son específicamente células diploides, es decir, tienen carga 2N. También son conocidas como espermatogonias. Las primeras células precursoras de los gametos son conocidas como espermatogonias y se dan en los testículos, ¿ok? También conocidas como células germinales. Y su carga cromosómica es 2N. Luego tenemos lo que es la fase de crecimiento. En esta fase de crecimiento vamos a poder ver cómo esa espermatogonia se van formando, van produciendo lo que es el espermatocito de primer orden. Este espermatocito sigue siendo de una carga 2N. Quiere decir que las diferentes espermatogonias o las diferentes células que yo he formado van a crecer y me van a dar la formación de un espermatocito. Las espermatogonias, que son las primeras células, aumentan de tamaño y dan lugar a los espermatocitos. Los espermatocitos pasan a la fase de maduración. En la fase de maduración vamos a encontrar que ya viene lo que es
los espermatocitos, a formarse los espermatocitos de segundo orden, o empieza lo que es el proceso de división celular. Estos sufren la segunda división o sufren la segunda meiosis y producen 4 espermátidas. Las espermátidas van a poseer cada una de ellas 23 cromosomas, es decir, los espermatocitos empiezan a madurarse y al madurarse van a sufrir una serie de transformaciones que son la división celular meiótica y va a generarse 4 espermátidas, ¿ves? De cada espermatocito vamos a tener las espermátidas. Estas espermátidas van a tener 23 cromosomas con una sola cromátida. Y finalmente ya tenemos los 23 cromosomas en cada una de ellas, entonces empieza lo que es la fase de diferenciación. En este caso, las espermátidas que se han formado van a dar lugar a los espermatozoides mediante el proceso de división celular. ¿Qué pasa? El espermatozoide está conformado por lo que es la cabeza, donde está el núcleo, ¿ok? El soma y tenemos lo que es su cola o flagelo. Pero cuando él se está formando, cuando tenemos la formación del espermatocito, él empieza a diferenciarse. Y cuando ya tenemos la espermátida ya está la composición del núcleo de ese espermatozoide. Pero él no está diferenciado, él aún sigue siendo la carga cromosómica de ese espermatozoide, es lo que yo tengo acá. Entonces, en la diferenciación se empieza a diferenciar las células y empieza a formarse lo que es el flagelo o cola, que es el que le va a dar la movilidad al espermatozoide para poder alcanzar y recorrer el tracto uterino y hasta alcanzar el útero que se encuentra en las trompas de falopio. ¿Ok? Así se forman los espermatozoides. Primero, pues por la multiplicación de esas células precursoras o espermatogonias con carga diploide. Luego empieza el proceso de crecimiento y diferenciación. Se forman los espermatocitos. Estos espermatocitos me van a dar lugar luego a la formación de las espermátidas con una carga cromosómica de 23 cromosomas. Y finalmente tenemos lo que es la fase de diferenciación, cuya fase de diferenciación permite que se formen el flagelo del espermatozoide. Entonces son 4 fases principales, ¿ok? En el caso de la ovogénesis, tenemos, al igual que en la espermatogénesis, tenemos la formación de fases, pero en este caso son 3 fases, pero un poquito más complejas las fases. En la primera fase tenemos que las ovogonias son las células germinales que se producen en los ovarios. Estas ovogonias se van a dividir por los procesos de mitosis y van a dar lugar a las fases del nacimiento o multiplicación. Entonces, la fase de multiplicación es la formación de las ovogonias. Estas ovogonias van a pasar a una fase de crecimiento, donde la ovogonia principal se va degenerando, va a crecer y va a formar un ovocito de primer orden con carga 2N, es decir, un ovocito con carga diploide. Pasa los procesos de división meiótica, porque recuerden que en la división meiótica es donde se da la diferenciación o división celular. Entonces, en esta fase de división meiótica, vamos a tener que ella va a pasar, un momentico que tengo que acceder a unos chiquillos acá. Muy bien. Entonces, ella va a pasar por las diferentes etapas de transformaciones meióticas y va a formar unas vesículas foliculares que nos van a constituir el folículo de Graf. El folículo de Graf es la formación de un ovocito que ya tiene una característica o que ya se encuentra en las fases de la meiosis y que ha generado las transformaciones principales para poder generar el óvulo. ¿Ok? Ya el folículo de Graf me está diciendo que a través de las divisiones meióticas yo voy a obtener las primeras fases de diferenciación celular. Finalmente, que obtengo mi primera división meiótica y se formó mi folículo, mi ovocito de primer orden, doy lugar a la fase de maduración, que es donde los ovocitos de primer orden van a comenzar a tener mayor tamaño, van a generarse la carga cromosómica, que es de 23 cromosomas, y van a tener cada uno una cromátida para poder desarrollarse en su corpúsculo polar y poder encontrar el espermatozoide, o sea, poder estar preparados para atraer al espermatozoide. Los óvulos tienen la capacidad de cerrarse, ¿ok? Y solamente van a recibir aquel espermatozoide que tenga
la vialidad o que libera la principal enzima, que es la crosina, que permita la apertura de ese óvulo, ¿ok? Él va a acceder un espermatozoide, inmediatamente él cierra, ¿ok? Porque sencillamente reconoce a uno de ellos, cerró el ciclo y ya no permite la entrada a otro. Inmediatamente que ingresa un espermatozoide, él cierra y entonces empieza lo que es la diferenciación o la división de la unión de sus núcleos. El núcleo del óvulo con el núcleo del espermatozoide se fusionan en el proceso conocido como fecundación. Vamos a ver qué me dicen acá. Ok. Entonces, repito, en la ovogénesis es la formación de los óvulos. La primera fase es la fase de multiplicación, que es la fase donde se forman las ovogonias, ¿ok? Y ellas empiezan a dividirse, empiezan a formar las diferentes ovogonias. Estas ovogonias vienen con una carga 2N y, por supuesto, empiezan la diferenciación celular. Inmediatamente ellas empiezan a crecer, se van regenerando esas ovogonias y van formando un ovocito de primer grado o de primer orden con carga 2N. Pasa por procesos de división meiótica para poder generar lo que son las diferentes cargas cromosómicas que va a tener esta nueva célula, y en la fase de maduración vamos a obtener la diferenciación del folículo de Graf, las diferentes fases meióticas que ella va a tener. Vamos a tener el ovocito de segundo orden con una carga cromosómica o con 23 pares de cromosomas, y esto a su vez va a permitir la formación de las principales vesículas o de las principales paredes o cuerpo del óvulo para que esté preparado para la fecundación. En la maduración se prepara el óvulo para que pueda ya salir del ovario para ser fecundado. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que son los métodos anticonceptivos, que es la parte final de esta temática. Recuerden que los métodos anticonceptivos son los diferentes procedimientos que se usan, usados por las parejas de individuos sexualmente activos para prevenir un embarazo y para prevenir infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? Los métodos anticonceptivos están clasificados en temporales y los métodos anticonceptivos definitivos. Aquellos que son temporales se pueden clasificar en los biológicos naturales, en los mecánicos y en los químicos. ¿Cuáles son biológicos naturales? Por ejemplo, tenemos como un biológico natural, tenemos lo que es el coitus interruptus o la abstinencia periódica. Estos se basan en la formación de lo que es el método de ritmo, método de la temperatura basal, método del moco cervical o sintotérmico. Estos métodos, por supuesto, eran los más usados antiguamente, cuando no conocían todos los demás tipos de métodos anticonceptivos que se tenían. El grado de efectividad de ellos era menor, con un gran margen de error, porque no tenían de repente el control de alguna liberación de hormonas, ¿ok? Estos naturales, por supuesto, se usaban antiguamente, pero la mujer mantenía realmente lo que era un cuidado en su ciclo. Primero debemos tener un ciclo menstrual seguro, o sea, es fijo, estable, acorde, si es de 28 días, si es de 26, ¿ok? Nuestro ciclo. Segundo, debemos estar muy presente o tener muy presente nuestra fase de ovulación, nuestro periodo fértil, es decir, desde el día 12 hasta el día 17, pues nada de nada, yo me cuido totalmente, ni porque quieran puedo tener lo que es coito, porque se corre el riesgo del embarazo. ¿Cuándo pueden tenerlo? Los días fuera de este periodo fértil, ¿ok? Que son desde terminando la menstruación o ya terminando este periodo fértil, ¿ok? Desde el día 17 en adelante. Y normalmente tenían lo que era, que se estudiaban cómo estaba mi flujo sanguíneo, cómo estaba mi moco cervical, si realmente se despegaba o se desprendía o no se desprendía, y también pues conocer muy bien nuestras fases de ovulación y nuestros cambios hormonales. Para los métodos mecánicos tenemos los más comunes, que son el condón o preservativo, los diafragmas vaginales, las esponjas o capuchones y los dispositivos intrauterinos. Estos condones, diafragmas o esponjas pueden ser
los simples o medicados. En los diafragmas vaginales, pues tenemos como lo que son los simples, la asa del lipe, y los medicados, pues tenemos lo que son con hormonas o con metales. Estos pueden ser las diferentes aparatos que usan son o dispositivos intrauterinos. Normalmente conocemos uno que es la T de cobre, pero que también existe uno que es como más fino, menos sintético y que tiene liberación de hormonas. ¿Ok? Los químicos son los que son productos de acciones locales o de acciones generales. De acción local son aquellos que es por el momento, por una penetración rápida, como lo son las aleas espermaticidas, las espumas vaginales, las duchas vaginales, las tabletas espumantes, las películas o los óvulos que se colocan. Estos son normalmente como parches, como cremas, como jaleas o como diferentes tabletas que se colocan al momento del coito para evitar lo que es la liberación de, perdón, que exista la fecundación. ¿Qué tendrían que hacer si aplican uno de estos métodos? Igual, un lavado inmediatamente del coito. Lavado vaginal. Y de acción general, pues tenemos lo que son las hormonas o píldoras anticonceptivas que ustedes muy bien conocen y que tienen mayor auge en la sociedad. Y tenemos lo que son los métodos definitivos, que estos son la esterilización femenina o masculina. En el caso de la femenina es conocida como las ligaduras de las trompas de falopio, que lo que hacen es que cauterizan, es decir, cortan lo que es el fragmento de la trompa de falopio para que ella no tenga ya mayor contacto de las trompas hacia el útero para la liberación de ese óvulo. ¿Ok? Se sellan lo que son las trompas de falopio y allí entonces ya no hay más contacto. Y en el caso de la masculina es la vasectomía. En este caso se hace un corte del conducto, ¿verdad? De masculino por donde circula desde los testículos hacia lo que es el conducto deferente, se hace el corte y igualmente se sellan de manera que no haya más salida de los espermatozoides. ¿Okay? Entonces, vamos a cerrar con esta imagen que les tengo por acá, que nos dice, tú decides los tips que tienes para estar protegido. Podemos usar el condón femenino, se usa el condón masculino. Realmente disfrutar no es pecado, pero siempre y cuando lo hagan en las diferentes etapas que nuestra vida sexual acorde o que nuestra madurez sexual esté lista para ello. Sobre los métodos anticonceptivos, pues fíjense todos los que tenemos la inyección, tenemos las píldoras, tenemos las píldoras de emergencia, tenemos los preservativos masculinos y femeninos y tenemos los diferentes dispositivos intrauterinos, así como los aparatitos estos que se colocan en el brazo. Entonces tú decides si realmente vas a usar el método anticonceptivo para una vida sexual segura o si realmente vas a enfrentarte o exponerte a este tipo de enfermedades. No es un método anticonceptivo, hijo. Ese no es un método anticonceptivo, ese que me nombra. Ok, entonces para cerrar, vamos a ver unas preguntitas que quizás pudieron ver algunas en el ensayo y si no las coloqué, entonces vamos a resolverlas por acá. De estas preguntitas, cuéntenme cuál es el método anticonceptivo más eficaz y definitivo para una pareja que después de haber tenido su tercer hijo decide ya no tener más. Opción A, dispositivo intrauterino. Opción B, el diafragma. Opción C, preservativo masculino. Opción D, método de Ogino-Canus. Y opción E, ligadura de oviducto. ¿Cuál sería la opción más conveniente si ya tengo 3 hijos y no quiero tener más? Ok. Ligadura de oviductos es la más segura para este caso. Muy bien, felicitaciones para todos. Perfecto. Entonces vamos
inmediatamente a señalarla como la opción correcta. Acá, si una mujer, vamos a dejar el chat por acá abierto, si una mujer con ciclos ováricos normales se le administran dosis constantes de progesterona, recuerden la hormona, es correcto esperar que esta mujer presente una ovulación anticipada, que no presente menstruación, que se generen quistes ováricos, que se degenere el cuerpo lúteo o que aumente el vello facial. Quiero que por favor analicen esta respuesta, porque recuerden que las hormonas son secretadas por nosotros, ¿verdad? Por las mujeres, y es necesario que tengamos esta formación o que tengamos este desgaste de las hormonas. Pero si nosotros tenemos una mujer con un ciclo ovárico normal, que ella está generando sus progesteronas normales, mensuales, regulares, constantes, y le vamos a administrar progesterona, ¿qué creen ustedes que le pueda pasar a ella? Por supuesto, ahí hay una alteración. Ahí estamos alterando algo en ella, pero los leo. ¿Qué creen ustedes que le ocurra a esa mujer que si tiene un ciclo normal estemos administrando una cantidad elevada o una cantidad más de progesterona? Que presente ovulación anticipada, o que no presente menstruación, o que se generen quistes ováricos. Sí, mi amor, yo mando este PPT al grupo, claro que sí. ¿Se degenera el cuerpo lúteo o aumenta el vello facial? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? ¿Les está costando analizarla? No veo sus respuestas. Joaquín es el que nos ha dado por acá la respuesta. Lillo nos dice que se generen quistes ováricos. Podría ser, pero no es la opción correcta. Espero por los demás, ¿la están analizando aún? Opción A, presente una ovulación anticipada. ¿Por qué creen ustedes que podría ser eso? Aumenta el vello facial. No del todo, Ashley. A ver. Javiera nos dice que no presente menstruación. Michelle también. Ok. Muy bien. Que no presente menstruación es la opción correcta. ¿Por qué, Dayana? No te vi. Amaris tampoco. ¿Por qué no va a presentar la menstruación? Porque estamos en un ciclo ovárico o un ciclo menstrual normal. Y estamos dando, ok, y estamos dando una administración mayor de progesterona. Entonces, hay un déficit de lo que es la maduración, de lo que es de la liberación de esa fase menstrual. Entonces, puede que la mujer no presente menstruación en ese mes en el que estamos dándole una ingesta mayor o más de la que ella está acostumbrada a tener de hormonas. ¿Okay? Entonces, vamos a subrayar como opción B. Vamos con la tercera. Los métodos anticonceptivos pueden ser total o parcialmente reversibles. Ya te respondo eso, hijo. Sí, es normal, tu mamá aún está en fase de menstruar. El promedio puede empezar a partir de los 43, 45. Así que está bien, dile que tranquila. Los métodos anticonceptivos pueden ser total o parcialmente reversibles. En este último caso, la recuperación de la fertilidad no puede asegurarse. ¿Cuál de los métodos que se mencionan a continuación corresponde a uno parcialmente reversible? Dispositivos intrauterinos, ligaduras de trompas, píldora del día después, coito interrumpido o interruptos y jaleas espermicidas. ¿Cuál creen ustedes que puede ser un método reversible? Parcialmente reversible, no en todos los casos. ¿Okay? Se dan en algunos casos. Yo he escuchado mucho eso de que, profe,
se, se ligó y tuvo lo que fue la ligadura de trompas y con el tiempo se regeneraron. 15 años después volvió a quedar embarazada. ¿Ve? Entonces, es común, o sea, no es común, perdón, pero sí ha pasado, sí se ha escuchado, ¿ok? Y creo que por allí ya los ayudé mucho en la respuesta, no los dejé analizar tanto. Los métodos anticonceptivos pueden ser total o parcialmente reversibles. En este último caso, la recuperación de la fertilidad no puede asegurarse. ¿Cuál de los métodos que se mencionan a continuación corresponde a uno parcialmente reversible? Los dispositivos intrauterinos. No, porque se lo podemos sacar. La ver. No podemos asegurar la recuperación de la fertilidad, pero en este caso podría ser parcialmente reversible. ¿Ok? Entonces, en este caso, muy bien, sí, está Carlitos, Osvaldo, Daniel, muy bien, Damaris, ahora sí, por aquí la tengo, muy bien. Entonces sería la ligadura de trompas de falopio. Y vamos con la última pregunta. Después de que un espermatozoide penetra el ovocito secundario, los cambios que experimenta la membrana permiten que ya el espermatozoide penetró al ovocito, ¿verdad? ¿Qué cambios experimenta la membrana? Si vemos el óvulo tiene su primera membrana que, como les decía, el espermatozoide debe liberar esa enzima para que pueda abrirse y una vez que ella lo recibe, que el óvulo lo recibe, él se cierra inmediatamente. ¿Qué cambios creen ustedes que experimenta esta membrana y qué permite? Los cambios que experimenta la membrana permiten atraer más espermatozoides, secretar importantes hormonas, que no se produzca la poliespermia, que el cigoto se implante en el útero o que se active el desarrollo embrionario. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la opción correcta? Muy bien, Osvaldo. ¿Por qué creen que sea eso, Osvaldo? Si puedes activar el micrófono y nos dices rápidamente o lo escribes por el chat. ¿Por qué crees que es esa respuesta? Que me encantó que inmediatamente pudiste analizarla, Osvaldo. Cuéntame, Osvaldo. ¿Por qué crees que sea esa? Daniel nos dice la E. Yo estoy esperando por Osvaldo que me indique. Lo puedes colocar por acá por el chat, Osvaldo. Permítame que el profesor jefe de ustedes me está pidiendo algo. Ya les... Analícenme esa allí, por favor, mientras le respondo al profesor Jaime. La D, que el cigoto se implante en el útero. Pero es que está muy pronto porque apenas está la membrana cerrando ese cambio. ¿No creen ustedes? La C nos dice Damari. Vamos a ver qué más. La D, obvio. No sabes. Bien. La respuesta correcta es la C, que no se produzca la polispermia. ¿Qué significa eso? Me decía Lillo, profe, ¿qué es eso? Que no ingresen más espermatozoides. ¿Ok? Yo se lo dije inmediatamente que la C de Cristo, inmediatamente que el espermatozoide libera la enzima, secreta, irrumpe en la membrana del óvulo, la membrana inmediatamente se cierra. Y como bien nos decía Osvaldo por aquí, que te felicito, hijo, por aquí creo que lo respondió, pero con los demás comentarios creo que se fue.
Osvaldo nos decía, porque el ovocito se cierra para que no entren más espermatozoides. Exactamente, esa es la respuesta, Osvaldo. Porque no impide que se produzca polispermia porque no va a haber entrada de otro espermatozoide, porque ella inmediatamente me liberó la enzima necesaria para conocer o para atrapar a este espermatozoide y inmediatamente cierro, que es lo que yo decía, cierro la membrana y no permito entrada de ningún otro espermatozoide. ¿Okay? Entonces, muy bien, chiquillos. Los felicito por el desarrollo de esta clase. Fíjense que logré conseguir, gracias a Daniel, que me dio la idea, conversé con los profesores y bueno, tenemos esta cuenta que ya no se nos cae, si se dieron cuenta, y ya tenemos 1 hora, 12 minutos trabajando porque entramos 3 minutos antes de la clase hoy. Entonces, les di las calificaciones de su ensayo PSU. También les di lo que fue terminamos la clase que teníamos, ya vamos a iniciar con un nuevo tema la próxima semana. Próxima semana vamos a hacer la revisión de ese ensayo PSU después que 2 de nuestros compañeros presenten, mañana que se los voy a habilitar nuevamente, y con eso pues terminaríamos esta sesión. Como les dije, las calificaciones van a ser para el segundo semestre y aquellos que me deban, que hayan entregado solo 1 o 2 guías, por favor pónganse al día con una tercera. Si entran, sí, si entran en un mismo espermatozoide, este se divide, podemos tener entonces la formación de esos gemelos. ¿Ok? Entonces, vamos chiquillos a ir finalizando nuestra clase, vamos a dejar de compartir la pantalla, vamos a dejar de grabar. Ha sido un gusto tenerlos por acá, yo les paso el PPT.